¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Es un honor y un privilegio haber sido invitada como ponente a participar en las 27ª Jornadas Médicas Dr. Rodrigo F. Barragán Villarreal, organizadas por el Colegio de Médicos de Nuevo León. En esta ocasión vamos a participar con el tema Urgencias de otorrinolaringología para el médico de primer contacto. Cuando pensamos en urgencias y en otorrinos, son tres cosas principales las que nos vienen a la mente. Una es la obstrucción de la vía aérea. La segunda es el sangrado de las diferentes cavidades, que puede ser de oídos, nariz o garganta. Y asimismo los cuerpos extraños que también pueden atorarse en la vía aérea, en la nariz, en los oídos. Y en efecto, estos son las tres causas más comunes de interconsulta en el servicio o departamento de urgencias para el otorrino. Sin embargo, estas no son las únicas urgencias que nuestra especialidad atiende y por eso aquí en el rubro de otros vamos a tener muchas más eventualidades que pueden ocurrir y que en ocasiones, si desconocemos quién las puede atender o que deben ser atendidas como una urgencia, pueden pasar desapercibidas y podemos tener por ahí alguna cuestión relacionada con la premura en la atención que debiera tener. Así es que vamos a hacer un muy rápido recorrido por todas esas otras urgencias, aparte de la obstrucción de vía aérea, del sangrado de las distintas cavidades y de los cuerpos extraños alojados en distintas cavidades, que eso es el pan de todos los días para los urgenciólogos y para nosotros. Y primero quiero hablarles de una urgencia funcional. Esta tal vez no llegue al servicio de urgencias como tal, pero si la pueden captar en sus consultas y referirla de una manera oportuna, van a hacerle un muy bien al paciente. Y se trata de la hipoacusia súbita, que se define como una pérdida súbita de la audición. Es decir, ese paciente que un día se fue a dormir y al día siguiente amaneció con el oído completamente tapado, que no me escucha absolutamente nada, como si le hubieran bajado al volumen de manera repentina en un solo lado del oído. Esta enfermedad se debe a un proceso inflamatorio agudo del octavo par, que es el auditivo, y que en algún momento puede tener diferentes causas. Puede ser un problema de tipo vascular, puede ser un problema inflamatorio ocasionado por un virus, y de hecho esta es una de las secuelas y manifestaciones poco comunes, pero que han ocurrido con el COVID-19. Hemos tenido un incremento en el número de hipoacusias súbitas debido a este problema. Entonces, paciente que nos llega a nosotros, tenemos la obligación de descartar que, aunque no tenga ninguno de los síntomas clásicos, no tenga un COVID. ¿Cómo lo diagnostico? Tengo una otoscopia completamente normal, no hay perforación, no hay otorrea, no hay proceso infeccioso, no hay perforación. Y obviamente al paciente le voy a pedir una audiometría. Si tengo la oportunidad de hacer unos diapasones, ellos me van a confirmar que es una hipoacusia de tipo neurosensorial y lo tengo que corroborar por la audiometría. Y lo que es muy importante es que el manejo médico debe ser precoz para limitar las secuelas. Imagínense ustedes que es como una parálisis facial, pero ocurre en el nervio auditivo. Entonces, la referencia para el otorrino es muy importante y debe ser a la brevedad y el periodo de ventana. Entre más pronto sea la atención, más probabilidades tendrá el paciente de recuperar esa audición. Aquí tenemos el ejemplo de una audiometría completamente normal en donde tanto la audición derecha representada en rojo como la audición izquierda representada en azul están por arriba del nivel de los 20 decibeles, que son dos oídos completamente normales. Pero en la hipoacusia súbita vamos a ver cómo tenemos un descenso brusco en tres frecuencias consecutivas para poderla considerar como una hipoacusia súbita. Entonces, este paciente, aunque no es una urgencia que ponga en peligro su vida, como les repito, se considera una urgencia funcional. Y si ustedes lo detectan, paciente que deja de escuchar de un solo lado de manera súbita, sin otro problema, con una otoscopia aparentemente normal, debería ser referido al otorrino para que se le pueda hacer su diagnóstico y su tratamiento a la brevedad posible. Entre más pronto lo enviemos, mayor probabilidad tendrá de recuperar la audición. Tenemos también dentro de los oídos los otohematomas o abscesos de pabellón auricular. Ese paciente que a lo mejor recibió un traumatismo contuso en la oreja y que presenta este aspecto en donde hay un abombamiento, hay una coloración violácea, está fluctuante, hay un acúmulo de sangre. Esto debe ser drenado a la brevedad porque, si ustedes recuerdan, el cartílago recibe su irrigación del pericondrio y al haber este tipo de problemas se desprende esa capa de pericondrio, se acumula la sangre entre pericondrio y cartílago y va a dejar de tener nutrición. Y al haber eso va a haber lisis,
del cartílago y puede haber una reabsorción del mismo y una deformidad residual en la oreja que va a ser permanente. Entonces, esto también necesita ser tratado y drenado a la brevedad posible. Si se palpa, por ejemplo, este que pareciera solo una equimosis, si no hay fluctuación, bueno, se puede quedar como tal, como una contusión, pero si tenemos ya este abombamiento, ya empezamos a sospechar que hay una colección, también se debe derivar al otorrino de una manera expedita. Y el ejemplo de las secuelas las tenemos en los boxeadores y en luchadores de artes marciales mixtas, en donde vemos cómo les quedan sus orejitas de una manera ya cicatrizada a largo plazo, esas orejas en coliflor. Y lo que queremos pues es evitarlo en el paciente. Y añadir que también hay la posibilidad de que se infecte y nos haga un proceso abscedado en el caso de que lo dejemos sin atender. También tenemos la parálisis facial periférica secundaria a un herpes zóster óptico que se caracteriza por, como lo son todos los herpes, vesículas, en este caso en la distribución de la oreja, a veces tan evidentes como estas, a veces ya con un proceso de infección secundario, ya hay una hipetiginización, o a veces con lesiones ya que van de salir muy chiquitas como estas que ya se secó la pústula, pero con mucho dolor, es por la distribución del nervio al cual atacan, vesículas en conducto auditivo externo y la oreja, y en conjunto con una parálisis facial periférica, esto nos va a dar lo que le llamamos síndrome de Ramsay-Hunt. Es por afectación del ganglio geniculado del facial y también requiere un manejo médico precoz para limitar las secuelas, porque en este caso el dolor eh, después la neuritis posherpética que queda y la parálisis facial requieren un tanto más agresivo que si fuera una parálisis facial en donde no hay ninguna afectación eh, a la oreja o por el herpes zóster. Entonces esto también se considera, digamos, una urgencia o el paciente les puede llegar en urgencias porque le han salido estas vesículas y aparte trae una parálisis facial. Hay que recordar relacionar el trayecto del facial dentro del peñasco. La otitis externa maligna o otitis externa necrotizante es un proceso, en efecto, una otitis externa, es decir, un proceso infeccioso de la piel del conducto, pero que sobre todo en pacientes con inmunocompromiso, como los pacientes diabéticos mal controlados, descompensados, se caracteriza por edema de las paredes del conducto, por impetiginización de la entrada del conducto, otorrea y un dolor muy intenso. Aquí la característica es que el dolor es muy, muy, muy intenso y podemos ver a veces esta especie como de tejido de granulación en la entrada del conducto que no nos permite ver el resto, algo de otorrea, tejido de granulación, dolor muy intenso, paciente diabético descompensado. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de problemas? Que la unión entre la parte cartilaginosa del conducto y la parte ósea, en esas fisuras en donde los huesitos del cartílago se unen, el proceso infeccioso empieza a permear hacia esos espacios y por continuidad se puede diseminar hacia la base del cráneo. Es un proceso que en sí no es abscedado como tal, es un proceso de celulitis. A veces puede presentar, como su nombre lo dice, necrosis de la piel alrededor del conducto, pero lo importante es que este proceso se difumina, se disemina y es muy difícil de controlar. En algún momento requiere que los pacientes se queden internados por largos periodos de tiempo solo para recibir manejo intravenoso, dado que no forman una colección, no es posible drenarlos quirúrgicamente. Se corrobora mejor por medio de gamagramas, se puede también ver algunos cambios en tomografía, pero entonces recordar ese paciente diabético descompensado, generalmente son adultos mayores, que llega con estas imágenes en el oído, que trae algo ahí que parece carnita, pero que no lo alcanzó a ver bien, que no ve el tímpano, que duele muchísimo, va a necesitar su manejo metabólico y obviamente la interconsulta al otorrino. Las fístulas preauriculares, que en su estado normal se ven así como este pequeño agujerito enfrente del inicio de la raíz del hélix y que puede estar a diferentes niveles. Mientras ese agujerito esté ahí sin que nadie lo toque ni le mueva, no hay ningún problema ni necesidad de hacer nada. Es una variante, es un remanente de la formación de la oreja que no alcanzó a cerrar bien. Pero si en algún momento aquí llega a colarse algún bichito de la piel y nos forma un proceso infeccioso abscedado, vamos a ver aumento de volumen, eritema, dolor, fluctuación e inclusive secreción y eso pues igual muy probablemente les llegue a urgencias
y vaya a requerir también su tratamiento. Primero enfriamos el cuadro infeccioso. En ocasiones se llega a requerir drenaje quirúrgico y en un segundo momento, cuando ya haya sido controlado el proceso infeccioso, tendrá que ser sometido a una cirugía para resecar todo el trayecto fistuloso, ya que estos empiezan a tener recidivas de manera muy frecuente. Las fracturas nasales, que son de cierta manera un poco controversiales, porque en algunos lugares las manejan los cirujanos plásticos y en otros lugares las manejan los otorrinos, y que pueden ser atendidas por ambas especialidades, el que tenga uno a la mano, que pueden ser desde fracturas muy simples, sencillas, que no necesitan más que un manejo externo, hasta llegar a ser fracturas muy complejas, con minutas, y que requieren o que tienen involucro de otros huesos de la estructura facial y que requieren también ya ahí tratamiento conjunto con el cirujano plástico, placas, tornillos, cirugías más complejas. Entonces, hay que evaluar muy bien cuando tengamos un paciente que tiene una contusión en la región centrofacial, no nada más la movilidad de los huesos nasales, ver la dirección en la que tuvo el golpe, la cinemática de la lesión, sino también observar los rebordes orbitarios, los movimientos oculares, ver que no haya diplopias, que no haya atrapamientos, limitaciones de los movimientos oculares para poder sospechar que no haya más huesos faciales involucrados. La simetría de las arcadas dentarias, la oclusión dental adecuada. Entonces hay que acordarnos de evaluar todo el facial, toda la parte facial en su totalidad, para descartar que vaya a tener algún otro involucro y que requiera un proceso un poco más complejo que solamente inmovilizar el dorso nasal. Y muy importante, cuando tengamos una contusión, sobre todo frontal, cuando el golpe no venga de lado, que es muy evidente en donde los huesos nasales se desplazan hacia un lado, sino que de frente y el cartílago es el que recibe el golpe, es muy importante no olvidarnos ir a revisar por dentro la nariz, porque podemos tener un hematoma septal. Y aquí pasa lo mismo que con la oreja. El cartílago del tabique recibe su irrigación a través del pericondrio. Entonces, si nosotros tenemos un golpe fuerte que cause una disrupción entre el pericondrio y el cartílago y se nos acumule sangre ahí en medio, nos haga un hematoma, vamos a tener reabsorción de ese cartílago, igual lisis y reabsorción y una deformidad posterior. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tenemos que asomarnos hacia adentro de la nariz y observar si hay un aumento de volumen de color rosado, del mismo color de la mucosa, o inclusive violáceo, como lo vemos en esta imagen, que dependa del centro hacia afuera, no el cornete que depende de la pared lateral hacia medial, sino de medial hacia lateral, como en este caso, y puede estar de los dos lados o puede estar de uno solo. Entonces debemos sospechar un hematoma septal, y esos también son causa de manejo oportuno, es decir, hay que hacer un drenaje, hay que poner un taponamiento, porque si no vamos a tener, como les comento, secuelas, como cuáles, como la nariz sencilla de montar, que aquí la podemos ver muy bien, esta nariz en donde de aquí a aquí los huesos están conservados, aquí la parte de los cartílagos laterales inferiores están conservados, pero en la parte en donde nos haría el puentecito, el septum, como se ha reabsorbido, se ha caído, la nariz se cae también. Y entonces esto le llamamos nariz sencilla de montar o saddle nose. Si se fijan en esta persona, aparentemente de frente no tiene nada, pero si la vemos de lado, podemos observar igual huesitos nasales, luego no hay nada y luego cartílagos laterales inferiores. Sí son susceptibles de corrección, fíjense cómo aquí inclusive sí podemos notar si le ponemos atención cuál es la diferencia después de la corrección quirúrgica, y aquí ya podemos ver cómo tiene un puente nasal definido, pero no es sencillo, es un procedimiento estético difícil de reconstrucción y que muchas veces requiere toma, por ejemplo, de injertos de cartílago, ya sea del pabellón auricular o de la costilla. Entonces es preferible evitarlo porque es algo que se puede evitar si ponemos atención. La cialodenitis o cialolitiasis, que son los procesos inflamatorios de las glándulas salivales, que pueden ser secundarios a una obstrucción como la cialolitiasis o pueden ser por un proceso viral o bacteriano. Vamos a ver un aumento de volumen correspondiente al área topográfica, ya sea de la glándula parótida, de la submandibular o de la sublingual. Aumentos de volumen, dolorosos, eritematosos, calientes, hiperémicos, y estos también requieren un manejo, pues, expedito para poder evitar complicaciones. Esto
también es frecuente que de alguna manera lleguen a urgencias. La angina de Ludwig es un proceso muy particular del cual hay pocos casos, pero cuando lo vean, si ven uno no se les va a olvidar. En este caso no solamente está involucrado generalmente es una celulitis, aunque también se puede transformar en un proceso obsedado, tanto por debajo del piso de la boca, constituido por el músculo miloioideo, en la parte submandibular, como también justo por debajo de la lengua, por arriba del miloioideo, en el espacio sublingual, de tal manera que tenemos nuestro músculo miloioideo y edema por arriba y edema por abajo, de tal manera que el paciente va a tener algo que le llamamos signo de doble lengua. Esta es su lengua verdadera y vean cómo está aumentado de volumen toda la parte que correspondería a este espacio. Y vean cómo también aquí en la parte anterior del cuello tenemos un aumento de volumen eritematoso, difuso, no fluctuante. Y estos pacientes, al ocurrir este proceso que empuja hacia abajo, pero también empuja hacia arriba y atrás la base de la lengua, corren mucho peligro de tener asfixia porque todo esto va a impedir que ni el aire de la nariz ni el aire de la boca entren y tienen mucho riesgo. Intubaciones difíciles generalmente son pacientes de nuevo diabéticos, descompensados, adultos mayores, personas gorditas con malapatis de 4 difíciles. Entonces, estos pacientes identificarlos luego, no los podemos dejar que se acuesten porque entonces todo esto se nos va a obstruir. Hay que tenerlos semisentados para poder atenderlos. Y esto pues es también parte de lo que manejamos en otorrino. La celulitis o abscesos periamigdalinos, que son una complicación de una amigdalitis supurada, en la cual el proceso inflamatorio infeccioso no solamente se limita a la superficie externa de la amígdala, sino que empieza a invadir los espacios por detrás de la misma y nos ocasiona imágenes como estas, en donde todo el hemipeladar blando se abomba por el acúmulo de pus. En un principio, cuando es celulitis, no hay acumulación, pero es muy fácil que progrese rápidamente y nos haga un proceso obsedado. Aquí todavía la úvula está en su lugar, pero acá está completamente desplazada y perdida la anatomía. Pero vean cómo está la amígdala, inclusive ya no tiene pus, pero todo está acumulado acá atrás. Y cuando vamos y lo puncionamos y obtenemos grandes cantidades en ocasiones de material purulento, pues constatamos o confirmamos el proceso. Estos pacientes igual deben quedarse internados, debe valorarse si requieren la punción para drenaje, o si requieren algún otro tipo de drenaje en caso de que el absceso se haya escurrido hacia otros espacios profundos del cuello. A veces los pacientes traen trismus y no pueden abrir bien la boca y es difícil verlos. El paciente, hay características de una voz que se denomina voz en papa caliente porque le duele mucho inclusive hablar. Obviamente va a traer una odinodisfagia tremenda, leucocitosis neutrofílica, picos febriles. Entonces, estos pacientes también son pacientes para interconsulta para otorrino en el servicio de urgencias. También tenemos otras masas en cuello que en ocasiones no llegan a urgencias, sino llegan por la consulta, que son los quistes branquiales y tiroglosos. Son quistes eh, secundarios a procesos del desarrollo, generalmente en personas, niños, adolescentes, personas jóvenes, que de un día para otro, después de 2 semanas previas con un proceso eh, de vías respiratorias superiores así muy tranquilo o banal, y de repente empezaron a tener un aumento de volumen generalmente indoloro, generalmente no hiperémico, no eritematoso, pero que se notó, se palpa muy bien, y algunos pues sí caen a urgencias porque les llama la atención que de un día para otro amanecieron con una bola en el cuello. Como pueden ver, pueden ser muy espectacular o puede ser muy pequeñito también, más discreto, y en algún momento también se pueden abscedar, también se pueden correr con un proceso infeccioso. Si cae al servicio de urgencias cualquier paciente que tenga un aumento de volumen, sea que se parezca como por ejemplo a esto o a esto, o a esto que muchas en ocasiones por la localización podemos más o menos tener una idea, pero todos estos pacientes van a requerir un estudio de imagen, que lo ideal es que sea una tomografía axial computarizada con contraste para poder delimitar si tiene o no una cápsula y si tiene o no colección, como por ejemplo los abscesos profundos del cuello, que sería el otro tipo de aumentos de volumen en cuello que nos puedan llegar, que puede ser secundario a un ganglio obsedado, que puede ser un proceso derivado de un diente con
una caries por ahí maltratada, un absceso odontogénico. Igual aumentos de volumen, fluctuantes, dolorosos, eritematosos, hiperémicos. Y como podemos ver en las tomografías contrastadas, tienen un halo muy bien que los delimita y que nos dice que ahí podemos, por ejemplo, hacer un drenaje, ya sea por punción o por incisión. Y este también es muy importante que lo conozcamos porque las complicaciones orbitarias de la sinusitis en muchas ocasiones se pueden confundir con procesos para hablarle al oftalmólogo porque son del ojo. Sin embargo, hay que recordar que tenemos a nivel, en estos que son cortes axiales, horizontales, tenemos aquí la representación de los senos etmoidales y sabemos que la lámina papirácea que los delimita de la cavidad orbitaria es una lámina muy delgada de hueso. Entonces, algún proceso infeccioso inflamatorio de los etmoides, las sinusitis etmoidales, que hay que recordar que en niños es frecuente porque en ellos, hasta ciertas edades, antes de los 9 años, ni frontales, ni maxilares, ni esfenoidales están bien desarrollados, maxilares presentes pero no bien desarrollados, y los etmoides sí están ya presentes, los senos etmoidales, entonces es frecuente que los moquitos se acumulen ahí, y si en efecto traen un proceso bacteriano ahí activo, podemos tener permeación de ese proceso, ya sea hacia el párpado solamente, hacia el cono orbitario, desprendiendo el periósteo y formándonos un absceso propiamente. Los dos primeros estadios se llaman celulitis, después tenemos el absceso, un absceso ya propiamente de todo el contenido orbitario, y si se deja progresar este proceso, puede llegar a instancias más profundas, como hacernos una trombosis del seno cavernoso, lo cual sí es un problema ya bastante grande y que requiere mucho manejo, cuidados intensivos, participación del oftalmo, participación del neurólogo. Entonces, si nos llega un paciente con este cuadro, aumento de volumen, edema, eritema, equimosis del párpado, y aparte tiene rinorrea espesa, turbia, no se sorprendan si el oftalmo les dice, oye, háblale también al otorrino, o si en algún momento tienen que hablarle al otorrino, recuerden que puede ser este tipo de procesos. El diagnóstico diferencial, pues las celulitis preseptales, que también puede haber de origen oftálmico, como esta paciente que en algún momento, después de una cirugía de terigión, pues se talló un poquito el ojo y se le empezó a poner todo también con cierto aumento de volumen, doloroso, eritematoso. Vas y haces tu tomografía y te das cuenta que los senos paranasales están limpios. Este sí es una celulitis preseptal de origen oftalmológico. E igualmente esta de aquí, en donde el paciente pues lo único que hizo fue tallarse el ojo y se le inflamó el parpadito. Hay que hacer esa diferenciación. La mucormicosis rinocerebral, que es un problema también que veíamos de manera muy esporádica, pero con el advenimiento del COVID-19, pacientes que se quedaron en casa, pacientes que se descompensaron de su diabetes, se empezó a presentar con mayor frecuencia en las unidades de tercer nivel, se empezó a ver un aumento drástico en el volumen de pacientes atendidos por esta causa. El género mucore incluye hongos, tabicados de 90 grados, gruesos, y que tiene la característica de ser angioinvasivos. Generalmente están en el ambiente y solamente aquellos pacientes inmunosuprimidos por alguna cuestión pueden llegar a presentarlo. Y lo vemos como una placa necrótica. Aquí la vemos a veces negra, como esto que se ve aquí, puede ser en la nariz, puede ser en el paladar, y que progresa rápidamente. Si ustedes identifican un paciente que tiene una mancha negra en paladar o en nariz, que no sangra, que a veces está seca, que no duele cuando la tocan, referencia inmediata, porque ese paciente en cuestión de horas, pocas horas, puede progresar a tener todo este tipo de afectación, y son pacientes que requieren resecciones quirúrgicas amplias, requieren un manejo metabólico agresivo y requieren antimicóticos vía intravenosa, que en ocasiones también son difíciles de conseguir y de manejar. Entonces, placa negra, no dolorosa, no sangrante, es casi patognomónico de una mucormicosis rinocerebral y hay que dar aviso inmediatamente a otorrino para que sea evaluado ese paciente. Las disfunciones temporomandibulares, si bien no son algo muy grave, pero en ocasiones les puede llegar a la consulta de urgencias un paciente que se queja de muchísimo dolor, que siente que viene del oído y que en realidad su oído está perfectamente bien, pero a la hora de que ustedes tocan a ambos lados de las mandíbulas y le piden que abra y cierre la boca, tenemos un tronido, en ocasiones un chasquido muy característico, y el rictus de dolor, en donde se dan cuenta que el dolor proviene de abrir y cerrar la boca por una articulación inflamada por diferentes causas.
Y entonces a lo mejor pues no va a ser un paciente que se quede o que necesite un manejo muy, muy importante, pero sí aclarar que ese dolor del oído es un dolor referido por la articulación de la mandíbula. Y eso lo hemos visto con frecuencia también después del COVID por las personas que se quedan en su casa, el aumento del nivel de estrés, el apretar la mordida y el que se ponen también más atención en algunos detalles. A veces les duele tanto que llegan pidiendo atención por el servicio de urgencias. El vértigo es un tema muy, muy complejo y muy, muy amplio, pero el vértigo en el servicio de urgencias, nuestro principal enfoque debe ser en diferenciarlo de un proceso central, un vértigo central de un vértigo periférico, y así tenemos las características de uno y de otro, pero ahorita vamos a ver qué es en lo que nos debemos fijar. Cuando debemos pensar en un vértigo de etiología central, cuando tenemos esta 5D, que es parte de lo que nos puede orientar, si el paciente tiene síntomas neurológicos agregados a su vértigo, el paciente que viene quejándose de mucho mareo, que no puede estar ni sentado, ni parado, ni acostado, ni de ninguna manera porque está con mucha náusea, vomitando, que se siente muy, muy mal, que está pálido, sudoroso, diaforético. Pero si nosotros lo revisamos y aparte del paciente hablando, tiene disartre, revisamos movimientos oculares y el paciente trae una diplopia por una alteración en los movimientos oculares. Hacemos pruebas vestibulares, perdón, pruebas cerebelosas y el paciente trae dismetría, no logra hacer la prueba de nariz, falla mucho donde intenta hacer un movimiento fino. Si tiene disfagia, eso hay que ir a preguntarlo porque no lo vemos. Si el paciente está batallando o trae cialorrea y está batallando para pasar saliva, piensen en afectación de pares craneales bajos, piensen en afectación en tallo cerebral, piensen en infartos cerebelosos, que son cosas que pueden estar ocurriendo. Hay que revisar obviamente también la marcha, hay que revisar obviamente también las pruebas posturales para ver si esto se inclina más hacia un problema que pueda ser central o un problema que pueda ser periférico. Y hasta aquí acabamos de manera muy rápida con todo ese espectro tan grande de urgencias de otorrino que a veces no recordamos porque son raras, no tomamos en cuenta, o no sabemos a quién dirigirlas. Entonces aquí de manera rápida tienen un espectro, además del típico cuerpo extraño, además del típico sangrado de nariz, además de la típica obstrucción de vía aérea, en la cual todos debemos estar muy entrenados porque es algo que puede llevar al paciente a la muerte en poco tiempo. Bueno, pues también existe todo este espectro y espero que de alguna manera les sirva como un pequeño catálogo y que se acuerden con las imágenes, si les llega un paciente de estos, saber que pues estamos a sus órdenes para poder atenderlos y apoyarles en este tipo de patologías. Quedo muy agradecida por la invitación nuevamente y a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario, aclaración por su atención. Muchas gracias y que tengan muy bonito día.